sería imposible dejar de hablar de Ricardo Flores Magón para saber cómo se llega a estructurar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 sin la participación ideológica y social de Ricardo Flores Magón, de él y de los que integraron el Partido Liberal Mexicano, como Enrique Flores Magón, los hermanos Juan y Manuel Saravia, Rosalío Bustamante, Antonio I. Villarreal y Librado Rivera, porque Ricardo Flores Magón, al ser la cabeza del Grupo Liberal, él en el manifiesto a la Nación de 1906 de San Luis, Missouri, expresan la idea importante de una jornada máxima de 8 horas, un día de descanso semanal pagado, un salario mínimo en toda la República, la prohibición del trabajo infantil, la protección del trabajo para quienes lo hicieran en las casas particulares y el pago en caso de accidentes en los centros de trabajo. Esto recordamos que viene desde los mártires de Chicago de 1886, la lucha siempre como una idea de alcanzar la justicia social y de elaborar solo 8 horas. Y la toma Ricardo Flores Magón de los mártires de Chicago y la lleva a cabo en los postulados de este manifiesto a la Nación. Obviamente se prepara la lucha para alcanzar esta jornada de 8 horas, con la primera huelga en 1906 de los trabajadores mineros de Cananea y obviamente seguidos en esa misma lucha por los trabajadores textileros. Se estallan una serie de huelgas en la República Mexicana, principalmente en la región de Río Blanco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, y que culmina obviamente con la matanza de los trabajadores en la mañana del 7 de enero de 1907, preludio de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, al contemplar la explotación que tenía la clase trabajadora en relación con los dueños de las fábricas, estos, cuando ocurría un accidente de trabajo, se desentendían completamente tanto del trabajador como de la familia. En ese manifiesto que elaboraron ideológicamente para darle protección y seguridad social a los trabajadores, plasmaron una serie de reglas, pero que sean respetadas por la clase patronal, para que en caso de que existiera un accidente de trabajo o una enfermedad derivada del trabajo, la empresa se hiciera responsable. Ricardo Flores Magón se dio a la tarea de analizar, como si fuera un gran sociólogo, la grave problemática que existía en las condiciones en general de la clase trabajadora y también lo que ocurría en las personas que trabajaban de manera privada en los domicilios de las personas. Venustiano Carranza, en el momento de estar redactando con el constituyente del 17 la Constitución Política, se dio a la tarea de analizar todos estos aspectos del manifiesto de Ricardo Flores Magón por lo que respecta a lo social, y lo pensaban meter en el artículo 4 de la Constitución. Se dieron cuenta que era tan grande que tuvieron que elaborar el artículo 123 de la Carta Magna para de una forma articulada
ahí poner todo lo que había plasmado el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. La Organización Internacional del Trabajo elaboró un convenio que viene a proteger a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras que hoy en día y en la reforma de la Ley Federal del Trabajo tienen derecho a un salario más remunerado, a ser inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, gozar de esa seguridad, de salud y una posible pensión en su vejez. Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, no se podría hablar o comentar si no está presente la luz ideológica de Ricardo Flores Magón. En la convención de mayo de este año, donde llevamos un proceso ejemplar, porque no obstante que las confederaciones y las federaciones no teníamos por qué modificar los estatutos de nuestras organizaciones para ir a un voto personal libre, directo y secreto, la CROM lo hizo, modificamos la Constitución, el estatuto, actualizamos la Declaración de Principios y de alguna manera llegamos unidos y fortalecidos a una elección con el voto personal libre, directo y secreto. Y en esa convención analizamos la necesidad de crear un partido, una asociación política que en el devenir y en el proceso la podamos llevar y elevar a rango de partido político. La Confederación Regional Obrera Mexicana, cuando estaba al frente el compañero Luis N. Morones, una vez que resultó electo en la convención de Saltillo, Coahuila, el 12 de mayo de 1918, al año siguiente, en 1919, crea el Partido Laborista Mexicano. Esto venía a cumplir un sueño de la clase trabajadora porque era alcanzar de alguna manera los anhelos que habían quedado plasmados en el pacto de la Casa del Obrero Mundial que habían firmado de crear leyes y crear instituciones que mejoraran las condiciones de la clase trabajadora, y todo se iba a hacer a través del Partido Laborista Mexicano. Hubo compañeros de la CROM, diputados, senadores, gobernadores, que de alguna manera hicieron su mejor esfuerzo. Entonces la CROM ha decidido consensuar con todas las fuerzas de las organizaciones sindicales de las entidades federativas la creación de un partido que pueda ser un partido socialdemócrata para que podamos impulsar tareas legislativas a los compañeros de diferentes entidades y puedan llegar al Congreso o a los escaños del Senado y crear y generar leyes en beneficio de la clase trabajadora. Es importante rescatar la ideología de Ricardo Flores Magón porque es un gran impulso social, es un impulso de honestidad, de trabajo, de defensa, de equilibrio. Tal vez no con un sentido tan radical, porque ha evolucionado también la lucha de clases, sin embargo, siguen existiendo trabajadores y empleadores, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista explotados y explotadores, pero hemos evolucionado un poco y entonces debemos de seguir estudiando, analizando y mejorando las condiciones de la clase trabajadora, elevando su nivel social, elevando su nivel académico, elevando su nivel moral, elevando su nivel ideológico, y lo tenemos que hacer a través de un partido
de masas, en donde podamos de forma legítima y contundente pelear, como lo hizo Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón murió a los 49 años de edad, pero 22 años se la pasó en mazmorras, desterrado, perseguido, con una serie de problemas de salud debido a la lucha que realizó en el periodismo, en Regeneración, en el Lahuizote, el hijo del Lahuizote, en fin, es una lucha ejemplar que tenemos que volver a revisar, que tenemos que volver a reproducir para seguir avanzando hacia la justicia social. Pues es un modesto, pero un homenaje a la figura de Ricardo Flores Magón. Yo hace mucho tiempo decía que los hombres como Ricardo Flores Magón no deben de enterrárseles. A ellos se les planta para que broten de ahí, de esas semillas, fecunde el árbol frondoso del ejemplo, el árbol frondoso de la lucha, el árbol frondoso que motive a las nuevas generaciones a luchar por el país, luchar por los hermanos de clase, no destruyendo las fuentes de trabajo, cuidando las fuentes de trabajo, pero exigiendo los derechos de la clase trabajadora. Esta obra de teatro que la Confederación Regional Obrera Mexicana patrocinó para que se hiciera el guión, se llevara a la dirección, y con un grupo de artistas entusiastas lograron darle vida a Ricardo Flores Magón, a Enrique Flores Magón, a Antonio I. Villarreal, a Manuel y Juan Sarabia, Rosalío Bustamante y Librado Rivera, pero también indudablemente aquí una cuestión muy importante que se desarrolló fue la participación de la mujer, que siempre ejemplarmente ha participado a lo largo de la historia, y me refiero precisamente a María Talavera Brosé, que fue la pareja sentimental, la pareja de lucha, la pareja combativa. Yo diría también que a lo mejor hasta la inspiración de Ricardo Flores Magón por seguir en esta lucha, que era una lucha muy difícil, era una lucha de una hidra de 1000 cabezas, pero que Ricardo Flores Magón jamás se arredró y valientemente luchó por alcanzar sus ideales. Así que esa obra de teatro que se presentó en 3 teatros, en el Juan Moisés Calleja, en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, en el Teatro Cuauhtémoc del Estado de México, es una obra que queda para las futuras generaciones. La CROM conserva el guión de esta obra tan importante que le dio vida a los personajes que nos han dado patria e historia. Gracias.